Buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas tardes. señores? Bienvenidos al programa Entre Tintos y Papeles. Hoy tengo la presencia del PhD, decano de la Facultad de Economía, Víctor Gerardo Aguilar. Bienvenido. Un gusto. El gusto es mío. Tengo la suerte de haber cursado mis estudios en la Universidad de Cuenca. La Universidad de Cuenca siempre tuvo un criterio claro, preciso, orientador frente a la colectividad, especialmente en los temas económicos. Su visión de la situación, a ver, de forma rápida, de la situación actual del país y en la parte económica para entrar un poco más adelante en profundidad. Por favor. Perfecto, muchas gracias. Le agradezco mucho la oportunidad. La visión que se tiene sobre la economía actual, sobre la situación económica del país, no puede ser halagüeña. No hay facilidades como para pensar de una forma distinta debido a las dificultades por las que estamos atravesando y que nos obligan, por ejemplo, o están obligando a quienes toman las decisiones trascendentales en materia económica a incrementar impuestos, por ejemplo. Todo esto añadido a un conflicto interno que nos obliga, que nos requiere poner también bajo otra perspectiva las necesidades del país. Un déficit fiscal abundante, significativo, que requiere de esfuerzos financieros, de obtención de recursos. También es un claro ejemplo, una evidencia muy transparente de que la situación del país en términos económicos es complicada. Ahora, espero yo que mejoremos en la medida en la cual esa aparente luz al final del túnel sea cada vez más clara. Bien. Ahora, nosotros sabemos que por regla, que por ley tiene que ser enviado el presupuesto del Estado hacia la Asamblea Nacional para que ésta apruebe. El 20 de febrero efectivamente cumplió con este requisito el presidente Noboa y tenemos un presupuesto de 35.000 millones aproximadamente. Se dice que este presupuesto no va a alcanzar porque la situación es crítica, como usted señala. Y se han creado impuestos, como usted señala, y además de eso se han recortado varios gastos o varias inversiones en el área social. ¿Cree usted que los impuestos que subió el presidente de la República del 12 al 15% a partir del 1 de abril, que se opina va a producir 1.200 millones de dólares, aliviará en algo la caja fiscal? Yo creo que en este caso sí cabe aquel dicho popular de que todo trigo es limosna. Ante tal escasez y dificultad, 1.200 millones por supuesto que ayudan, que alivian. Pero yo quisiera hacer notar que esos 1.200 millones por incremento del IVA están destinados, dicho por el mismo gobierno, a financiar el conflicto interno. Quiere decir que bajo las circunstancias habituales en las cuales no demandamos tantos recursos para un hecho tan excepcional como ese, simplemente vamos a mantener las mismas necesidades de siempre. Es decir, el déficit formal de este país, de esta economía, va a seguir manteniéndose, va a seguir existiendo. Los recortes y el incremento de impuestos, por lo que acabo de explicar, no van a ser suficientes. Tendrán que tomarse más temprano que tarde quizás otras medidas. Ya, las medidas generalmente cuando cargan al pueblo la situación tributaria, cuando se retiran subsidios, pongamos la gasolina, el gas, a la electricidad, a las personas de la tercera edad o del campo, producen también un impacto económico en las clases sociales. ¿Cuál será más perjudicial? ¿Subir, quitar los subsidios o implementar el IVA al 15%? Yo creo que sin duda, si es que pensamos en impacto y a quién le impacta más, de hecho es a la clase media de este país. Tomemos como ejemplo el IVA. El incremento del IVA en un punto porcentual y luego posiblemente al 15%, que es temporal. Lo del 13% entiendo que ya es un hecho permanente. Afecta a las clases medias, a la clase media del país, porque los grandes contribuyentes, que son las clases altas del país o que representan las clases altas, siempre tienen la posibilidad de
el término que se suele usar es jugar con el IVA, pero el sentido de eso es que el IVA cobrado puede ser neteado con el IVA pagado. Eso no está en la posibilidad de la clase media. Y las clases populares, las clases de los últimos cuartiles de ingreso, esas clases tienen una afectación, pero no es tan marcada porque su generación de consumo, su comportamiento de consumo, no suele estar en aquellos productos y servicios que se ven afectados, inclusive por elasticidad en el IVA. Porque si vemos eso, por ejemplo, el incremento del IVA en este punto porcentual y después posiblemente en 2 puntos más, no afecta a los rubros más importantes de la canasta básica. Es decir, si es que hay rubros que sí se afectan, son aquellos que inclusive tienen que ver con afectaciones de la salud, como por ejemplo los snacks o las gaseosas y alimentos de ese tipo que suelen estar reñidos con la buena alimentación. Entonces, por eso yo me aventuro a decir que por forma de consumo, por comportamiento de consumo, la clase media se verá más afectada. Ahora, si es que comparamos eso con el impacto del subsidio, el subsidio estamos hablando de una generalidad, porque así como el IVA es un impuesto que es regresivo, en el caso del subsidio es un beneficio que todos, absolutamente todos, estamos dentro del listado de beneficiados de ese subsidio. ¿A quién afectará más? También me atrevería a decir que a la clase media de este país, también un poco explicado por su ritmo de consumo. Y si la consulta es, ¿qué es mejor en términos de qué perjudica menos? Yo creo que, sin embargo, la eliminación del subsidio debería perjudicar menos en términos de país, sobre todo considerando que una gran parte de ese combustible subsidiado se va allende las fronteras, es decir, es contrabandeado y llega subsidiado a los países vecinos, y eso creo que es algo que debe marcar un punto de inflexión en la decisión de subsidio. Estoy claro en tu posición, pero habíamos hablado de que posiblemente el IVA o los subsidios puedan hacer que crezca la caja fiscal, pero encima de eso se prevé despedir a trabajadores, los pipones. No hay renovación de contrato para el 2024, además de eso se ha recortado presupuesto para la salud, para la violencia de género y una serie de áreas. Esto socialmente va a afectar porque no vamos a acceder a los servicios básicos que tenemos derecho. Yo no creo que haya un perjuicio en el sentido de que tengamos limitada o restringida nuestro acceso a los servicios básicos, porque creo que eso está bastante bien cubierto en términos de que los servicios básicos están blindados por cualquier tema de eliminación de subsidio o incremento del IVA. De hecho, el servicio público es IVA cero. Me refiero a agua, luz, electricidad y servicios básicos que son habituales. Lo que quizás vale la pena pensar es que si es que hay que hacer algún ajuste en el aparato público, tiene que ser quirúrgico, en el sentido de que no todos los sectores cumplen un papel bajo dentro del esquema de generación de empleo y de servicios para la ciudadanía. Es decir, hay instituciones, hay organizaciones, hay unidades del Ejecutivo y del sector público que no están cumpliendo una labor lo suficientemente adecuada o eficiente o necesaria, quizás es la palabra, como para que le haga bien a la sociedad. Creo que en la medida en la cual, con estrategia, con inteligencia, el gobierno deje de lado estas instituciones, creo que es un buen ejemplo, es un paso adelante. Pero insisto, tiene que ser muy bien pensado, quirúrgico. Pero inclusive así, no habría un mayor impacto en el presupuesto, porque esas unidades que funcionan ahora no es que tengan un peso importante, pero yo me voy más por el lado del ejemplo, del mostrar algo que ha sido demandado por mucho tiempo por la sociedad,
que es la existencia de unidades ejecutivas y públicas que no cumplen su labor. Sí, por cierto, yo respeto mucho su criterio, Víctor, pero por otro lado, se dice que excepcionalmente podrá dedicarse dineros para los salarios, para la salud, para la educación y la justicia. Son 4 áreas que han sido recortadas a los presupuestos. ¿Cree usted que en este momento, por ejemplo, la seguridad, que según el presidente de la República va a ser implementada con la recolección del IVA, va a tener un resultado positivo? A ver, lo que sí, yo estoy absolutamente seguro que lo que es intocable es salud y educación. Quizás en este momento el tema de la seguridad también es intocable. Y por supuesto, muy vinculado ahí a la justicia, esos 4 grandes sectores que usted mencionó. Yo creo que es un error significativo el quitarle presupuestos a aquellas entidades, organizaciones que están de cara, de frente, o que son la esencia del servicio de salud, de la educación. Por ejemplo, quitarle dinero a las universidades públicas es algo que tendrá sus consecuencias, quizás más temprano de lo que creemos. La educación es vital. Yo no entiendo por qué aparentemente a los gobiernos de turno les resulta tan complicado entender que la inversión en educación es vital, que es la forma de cambiar realidades que son ahora perversas, que deterioran la condición de vida. Hay que apostarle a eso, pero quitarle recursos a la educación, y hablo de ella porque vivo del sentido, de la perspectiva de la educación como algo que es clave para que la sociedad vea días mejores. Por eso quitarle el dinero ahí a ese sector y a salud, por supuesto, es un error que creo que no se debería cometer. Perfecto. Por otro lado, María Gustava Hermida, la rectora de la Universidad de Cuenca, ha liderado un movimiento a nivel nacional, porque el año pasado ya se recortó en el gobierno de Lazo presupuesto para las universidades y ahora se pretende hacer lo mismo. ¿Qué debería hacer la universidad? Porque ya las movilizaciones, las protestas a lo mejor no tienen sentido. Tendrá que la universidad, la academia, conversar con Noboa, con el presidente, para poder ajustar los presupuestos, que no disminuya, porque así todos tenemos crisis. Sí, si es que le resulta complicado al país por todo lo que vivimos, por todo lo que sabemos, incrementar el presupuesto universitario, al menos que no se decremente, que al menos se mantenga en los niveles que veníamos trabajando. ¿Qué es lo que le toca hacer a las universidades en ese caso? Bueno, repensarse en algunos sentidos, apostarle más a la autogeneración de recursos, a la autogestión, porque si es irreversible la caída del presupuesto, la reducción en el presupuesto, creo que debemos de ser aún más eficientes, pensar en que tenemos mucho para apostar a la sociedad y quizás la sociedad pueda de alguna manera retribuirnos eso para que nuestros presupuestos estén financiados. En la universidad hay gente extremadamente valiosa que puede resolver grandes complicaciones de la sociedad. Creo que por ahí puede ser un medio para empezar a generar autogestión y cubrir el déficit presupuestario que con cada reducción nosotros tenemos que afrontar. Ahora, existe también otro problema en la educación y en la salud. Se dice que esta no puede ser financiada por cambio o por aceptar deuda o comprar recursos o vender nuestro petróleo adelantado, en fin, sino solamente por impuestos. ¿Cree que esta forma de decir que los presupuestos van a ir para cada uno pueda ser tan frívola? Es decir, de acuerdo a lo que ingresa, de acuerdo a lo que tengo en impuestos, reparto a las entidades públicas. ¿No es esto una forma de tenernos al filo del abismo? Claro, es lo que vive año a año las organizaciones de educación superior, como por ejemplo las universidades, que dependemos del FOPEDEPO, que está alimentado por los impuestos nacionales. Y claro, si es que hay una caída significativa del impuesto, padecemos todos. Es un tema de una dependencia extrema a ese tipo de recursos. Y claro, como bien dice usted, entraña un riesgo. El riesgo es no tener la capacidad
país de generar los suficientes recursos, que no solo tienen que ser entendidos como subir impuestos. La generación de recursos de impuestos aumenta también en la medida en la cual la economía sea cada vez más dinámica, genere recursos. Y por eso cuando pensamos en los incrementos del IVA, sabemos que el recurso a la caja fiscal va a aumentar, pero también hay que tomar con pinzas y ver, como yo decía los productos y los bienes en cuanto a su elasticidad, es decir, a su respuesta a una baja de la demanda. ¿Qué pasa en el mediano plazo con las recaudaciones? Y aunque ahora se pueda aliviar fiscalmente la caja, no sabemos si es que el comportamiento de la demanda va a ser lo suficientemente significativo como para que después tengamos una baja de impuestos por volumen, ya no por incremento de tasa. Entonces, a eso están abocadas las instituciones que dependemos de los impuestos. Por cierto, los impuestos fluctúan indiscutiblemente, ojalá sean en ascenso, pero que sean recolectados justamente. Pero existe una especie de contradicción en los economistas, en los que hacen análisis político y económico. Dicen ellos que si no se sube el IVA al 15%, nosotros entraremos en un estado de recesión y que esto produciría una crisis incluso más fuerte. Su opinión al respecto, porque ahí tenemos que sumar al ITT, por ejemplo, que va a dejar de producir, tenemos que pagar deuda externa, en fin. ¿Cuál es su concepto, por favor, Iván? Víctor, perdón. Sí, voy a empezar admitiendo que existe mucho ruido entre economistas y analistas económicos. Eso es cierto. De alguna manera hay algún grado de contradicción que no necesariamente es desde la perspectiva ideológica. Usted sabrá, quizás mejor que yo, que las opiniones a veces están sustentadas en una visión, en una forma de ver la sociedad que a menudo tiene su base ideológica. Quizás por eso hay distintas versiones sobre un mismo tema. Pero esto es un hecho técnico. Y si alguna ventaja tienen los hechos técnicos es que pueden ser medidos. Y cuando son medidos uno tiene la evidencia. Así es, de hecho, como trabajamos en una facultad de economía, en una universidad. Estamos todo el tiempo recolectando evidencia y esa evidencia tiene que ser, para poder emitir opiniones válidas, tiene que ser plenamente objetiva. Lo que se ha visto ahora es que en incrementos de IVA, por ejemplo, el último se produjo en el año 2016 a propósito de ese lamentable hecho que fue el terremoto en Manabí y en gran parte de la costa ecuatoriana. Cuando eso ocurrió, habían voces que indicaban que va a haber, dado el incremento del IVA, una subida significativa en los índices de precios del consumidor, es decir, en una inflación. Y en realidad, los hechos mostraron que en el 2017 y después no hubo tal incremento, no fue significativo. Pero ese es un ejemplo de que los analistas económicos a veces indican algo o proyectan algo que luego los hechos les dicen. Lo mismo podría estar ocurriendo en este caso actual, en el incremento del IVA que ya se produjo para este año 2024. Lo mejor es ser cauto, pero sobre todo ver qué es lo que pasó antes. Por lo general, cuando hay una evidencia sólida, lo más probable es que se repita, si es que no hay alguna variable extraña o que no se considera ese momento. Por lo que yo creería que este incremento de IVA actual no va a tener consecuencias muy distintas a las que ya tuvimos cuando hubo aquel incremento del año 2016. Bien, además de eso, de lo que hemos explicado hace un momento, el gobierno tiene una deuda significativa con el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y se dice que este año tendrá que pagar 3.000 millones aproximadamente. ¿Cree que el gobierno está en condiciones de hacer esta erogación en favor del IES, que es plata del IES, para que la salud, de alguna forma, los afiliados tengan un mejor acceso a la salud? Y no es solo eso. Complicaciones para pagos tan significativos, por supuesto que va a tener. Va a necesitar un financiamiento para poder cubrir esas necesidades. Porque un poco la historia de este país ha sido
patear la pelota para adelante en términos de sus necesidades de financiamiento. En la mejor de las acciones es seguir endeudado, pero bajo mejores circunstancias. Ahora, yo no sé pues, si por coyuntura se logran esas mejores circunstancias. Así que si es que el Estado toma la decisión, primero habría que saber si es que tiene la decisión de pago. Pero si tiene la decisión de pago, tendrá que obtener financiamiento de algún otro lado. Seguir endeudado, pero cubrir al menos un bache. Pero esto se va a intensificar en el año 2026 sobre todo, porque el 2026 es un año de vencimientos de deuda, de fuertes vencimientos de deuda. Hay que conseguir una cantidad muy significativa de recursos. Esta acumulación va a ser, para cualquiera que en ese año 2026 esté frente al gobierno, va a ser una situación extremadamente compleja, que tendría que ser prevista y tendría que generar estrategia ya en el 2025. Bien. De hecho, si es que a mí me preguntan, ¿a qué año le tengo más miedo de los venideros? Es ese año de vencimiento fuerte de deuda, que es el año 2026. 2026, porque el 24 está el presupuesto, como le dije, 35 millones aproximadamente, y este está prorrogado hasta mayo, cuando se produzca el cambio de presidente. Pero a mí me preocupa, te digo con verdad, y los años de experiencia que puedo manejar en los medios, la asignación para seguridad, 3.510 millones de dólares, ¿es suficiente? Porque la justificación para subir cierto tipo de impuestos, el ICE, por ejemplo, el IVA, es justamente la seguridad. Y estos 1.200 millones que va a ingresar no puede ser reinvertidos en forma inmediata. Es decir, nos están engañando de alguna forma que la seguridad nos obliga a subir cierto tipo de impuestos y tomar ciertas medidas económicas. La ventaja que tiene el IVA en términos de otorgar liquidez es que es una recaudación mensual. Entonces, esos 1.200 millones se distribuyen uniformemente. O sea, se distribuyen bastante bien en términos de las necesidades de caja. No es como otro tipo de impuestos que se obtienen o que se recaudan una o dos veces al año. Es distinto. Esa es la ventaja del IVA. Entonces, creo que por eso era tal el interés del gobierno de incrementar el impuesto al valor agregado, porque sabe que tiene alivios temporales de caja que son frecuentes y que son rápidos. Esa es, sin duda alguna, la ventaja desde el lado fiscal que obtiene el incremento del IVA. Y eso es lo que busca el gobierno, sin lugar a dudas. Ahora, se dice que el IVA, con su crecimiento a 1.200 millones, pues se desvanece totalmente este esfuerzo, porque los subsidios, entre comillas, a la población están al mismo ritmo, incluso un poquito más alto los subsidios. Esto significa entonces que estamos sembrando en el mar. A ver, hay que pensar bien cómo resolver esta encrucijada. Por un lado, es evidente que el gobierno necesita recursos. Estos recursos pueden venir vía impositiva, como lo que está ocurriendo, o dejando de pagar ciertos rubros, como es el caso de los subsidios. El alivio fiscal, si es que el gobierno deja de subsidiar combustibles, por ejemplo, es inmediato y sería permanente. Porque una vez que se elimine el subsidio, yo creería que sería extremadamente complejo que alguien vuelva a poner. ¿Ya? Entonces, en esa perspectiva, ya entra otra variable más, que es la cuestión política. Y la poca me refiero al peso social que puede ser un anuncio del subsidio. Si es que no está bien explicado, si es que no está bien afinado, y en la medida de lo posible, si es que se logra focalizarlo para no afectar a las clases más necesitadas, a las más vulnerables, tendría que ser una buena idea. Muy pocos países en el mundo mantienen subsidios, muy pocos. Entonces, el tomar ese toro por los cuernos, que tendrá su peso político, social, es algo que creo, bajo las circunstancias país que vivimos, resulta cada vez más inevitable. ¿Quién lo hará? No sé si lo haga un gobierno que está buscando una reelección, pero alguien tiene que hacerlo.
Claro, es y algo hacerlo bien. popular la medida, por cierto, y eso le podría Sí, costar la no reelección. así es. Por otro lado, Víctor, una pregunta clarísima. Nosotros tenemos el presupuesto que no incluye nuevos ingresos para el ejercicio económico del 2024, 35 millones de 35 mil millones. ¿Esto qué significa? Que hasta cierto punto la economía o la producción, como usted quiera llamarlo, el presupuesto es estático. A ver, el presupuesto tiene en forma mayoritaria, significativa, ingresos que son permanentes y otros que son temporales, como es el caso de este 1%. Pero tal vez el lado del que hay que verle ahora el presupuesto es desde la parte derecha del balance, que es la parte del pasivo. Y o si vamos más allá, habría que verle desde la parte del gasto. Este país tiene un gasto permanente en presupuesto que es muy abultado, que es muy significativo y que ve desde arriba al ingreso. Por eso, por eso la generación del déficit. Hay temas estructurales en este país que son difíciles de digerir y por tanto difíciles de deconstruir para dejarles en cero y ver qué se puede armar. Eh, Son sacos de arena pesados que cualquier gobierno, independientemente de su ideología, tendrá que lidiar o tiene que lidiar. Pero además, hay otras circunstancias que nos golpean, que nos afectan presupuestariamente, que por supuesto tendrán su razón de ser desde otro tipo de perspectiva, como por ejemplo la perspectiva ecológica, y me voy a referir a lo que usted mencionó hace un momento, ¿qué pasa con el IPT? Ahí se pierde empleo, se pierden una cantidad significativa de recursos, quizás más de lo que se quiere recaudar por arriba. Algunos hablan de 1.500 millones. Bueno, habría que ver el valor presente de todos los flujos que se pierden, habría que hacer ese cálculo, pero es una cantidad muy importante. Ya, ahora, no voy a meterme en el tema ecológico, yo no soy experto, pero lo que sí puedo hablar es que un país, bajo las circunstancias que éste vive, no puede darse el lujo de perder una cantidad tan importante de recursos. Claro, si es que nosotros tuviésemos otras alternativas de generación, si tuviésemos recursos que pueden venir frescos, ahí sí yo estaría de acuerdo en tomar este tipo de decisiones. Yo creo que en todo caso habría que diferir, hubiese sido bueno diferir esa decisión, sé que está tomada, pero hay una afectación fuerte. Hay muchas familias que quedarán sin empleo y recursos importantes que ya no podemos contar como país. Ahora, la explotación del ITT y la parte ecológica que usted señala con toda propiedad, Víctor, está resuelta a través de la consulta popular. Es decir, el gobierno no podrá explotar el ITT así tenga las intenciones. Sabemos que hay analistas ahora que ya dicen que no es posible, que es posible porque se ha dicho el subsuelo y que no se ha calificado exactamente. ¿Cree usted que sea moral desinformar a la ciudadanía de esta forma? No, si algo no se puede hacer, entonces es la voluntad del soberano, del pueblo. Eso no se puede hacer. Eso es una línea roja. Se decidió lo que se decidió y tiene que ser respetado. Tendrá sus consecuencias, como he dicho, pero yo creo que es cosa juzgar. Y mal se haría en darle espalda a una decisión como esa. Simplemente tendrá que ser cumplido. Pero también hay que considerar que en estas escaseces en las que vivimos, desmontar el ITT también requiere recursos y no son pocos según he leído. Así que no solamente es el dinero que se pierde, sino hay que desinvertir y eso significa colocar dinero para no generar un solo centavo, que es el gasto que demandaría levantar todo. Perfecta la explicación que usted dice más o menos. El ITT produce lo que va a producir el impuesto al IVA. Correcto, pero además de eso, se dice por parte de los analistas económicos que no es cierto el precio del barril tentativo que se ha puesto para el presupuesto nacional,
que se ha bajado $4 en cada barril. Es decir, por ahí hay una fuga de 2.000 millones aproximadamente. O sea, si es que eso está en presupuesto, a ver, si es que un presupuesto se arma con una proyección de sobre todo las variables más importantes, las que más peso tienen en el ingreso. Y por supuesto, en el caso de este país, la proyección del precio del barril del petróleo es fundamental, porque eso va a ser el insumo para calcular el ingreso presupuestario por ese rubro. Yo no le veo necesariamente complicado por sus efectos si es que se proyectó con $4 menos. Porque a la luz de los hechos, cuando se vende ese barril, va a venir con esos $4 más que se proyectó mal, entre comillas. Así que ese colchón suelen dejar cuando se hacen esa proyección para cumplir ciertos indicadores. Por lo tanto, a mí yo no me preocuparía, ni tampoco creo que haya que entenderle como un dinero perdido, porque en términos prácticos, en términos de la realidad, cuando se vende ese petróleo, se va a recaudar al precio que esté. Lo complicado es cuando es al revés. Lo complicado es cuando yo hago una proyección y esa proyección está sobreestimada. Resulta que cuando yo quiero recaudar el recurso está bajo lo presupuestado. Eso sí es un problema. Porque yo ya cuento con un nivel de recursos como para estratégicamente y tácticamente distribuir mis recursos en un año fiscal. Pero si terminan siendo inferiores, lo único que ocurre es que todos los déficits van a verse aumentados. Y en forma legal podrá el Así es. Ejecutivo reprogramar el presupuesto si es que existen dineros que ingresen en forma extra. Pero aquí me hacen una pregunta. De mañana, cuando conversábamos con algunas personas, justamente para evitar este programa, para poder conversar, decía que generalmente los impuestos ponían el ejemplo del perro. Un perro purriento que se sacude, las pulgas caen al piso. Es decir, la clase alta que tiene que pagar los impuestos se sacude y a la larga quien termina pagando es el pueblo. Y se dijo en la mañana que el 63% de la canasta básica subía con el IVA. Y yo no sé si ese dato es correcto. Yo tengo otra información sobre la cantidad de bienes de la canasta básica que suben. Y en realidad la gran cantidad de bienes de canasta básica son bienes que están exentos de IVA. De hecho, estamos hablando que este incremento de IVA va a afectar en la canasta básica a 21 tipos de alimentos, por ejemplo. Sí, pero uno oye 21 tipos de alimentos en la canasta básica y dice, lo primero que piensa, dice, esto de la subida del IVA es un horror. Pero hay que ver qué alimentos se ven afectados. No se ven afectados los alimentos que son primordiales para la vida, para la salud, para la alimentación propiamente dicha, porque los que se ven afectados son los snacks, las galletas, las gaseosas, los refrescos, los aliños, mayonesa, salsa de tomate. Eso sí se va a ver afectado. Pero yo creo que la dieta, y eso no importa la clase social, creo que la dieta saludable no está en ese tipo de productos. Así que esa afectación tiene que, si es que yo hablo de una afectación, tengo que ser más fino, tengo que saber qué es lo que se afecta. Yo creo que si es que es así, no habría que preocuparse por ese lado, Lo que sí tendrán afectación y también un nuevo IVA serán lo habitual, ¿no? Bebidas alcohólicas, ropa, zapatos, varios enseres del hogar, los productos de limpieza, eso sí se va a ver afectado. Pero aquí hay que ser muy fino con el comportamiento del consumo, de cómo consume alguien de los cuartiles altos y de los cuartiles bajos. En definitiva, a la gente que está en los cuartiles de ingresos superiores, nunca les pasa nada. Así es. No les pasa nada. Aquí la afectación es a la clase media y en alguna medida a la clase baja, pero sobre todo, a la clase media de este país. Muchas gracias, Víctor. Son las palabras autorizadas del decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Víctor, gracias por haber participado con nosotros.
Víctor Aguilar Pozo conversó con él. Muchísimas gracias. Ya Muchísimas comentaremos en otra ocasión. Buenas noches, don Seguro que sí. Siempre a las órdenes. Hasta luego.